excitación y de placer en la mujer. Esa es la única finalidad del entrenamiento. Bueno, todas estas cuestiones informan sobre la costumbre tan humana de reglamentarlo todo, incluido el más íntimo de nuestros actos, como por ejemplo las posturas sexuales. En nuestro medio, la postura del misionero se considera la más natural, la más recomendable para la procreación. Según los misioneros, la más adecuada y cristiana. Se creía que ninguna especie animal la practicaba. Bueno, ahí tenéis el ejemplo de que no es así. Los bonobos, que son una especie de chimpancés enanos, pues como veis, dan buena cuenta de ello. Con todo esto que se seguían por los directrices, ni más ni menos que San Pablo, que opinaba que la mujer debía someterse al hombre, y así este mantenía la posición dominante. Sin embargo, hay pueblos como los bororos brasileños o los habitantes de las islas Trobriand que la consideran una aberración escandalosa, por la humillación que supone para el que está debajo, hombre o mujer. Incluso en las sociedades aparentemente más licenciosas a nuestros ojos, hay tabúes que imposibilitan ciertas categorías de relaciones. Uno de los más universalizados es el tabú del incesto. Existen dos únicos casos registrados hasta la fecha por parte de la ciencia antropológica de culturas que fomentan el incesto entre madre e hijo, en un contexto simple ritual. Entre los indios cubeo del norte de la selva amazónica, los chicos hacen su entrada en la actividad sexual de la mano de su propia madre, con quien tienen que mantener además relaciones coitales. El segundo caso es de los chicos Tutsi, una etnia que vive entre Ruanda y Burundi, en África. También tienen ayuda con su madre, pero en este caso es cuando hay problemas de impotencia. En ambos casos la recuperación o bien el despertar de la virilidad pasa por copular con la madre. La prohibición del incesto entre primos hermanos está muy extendida, aunque esta última, la de los hermanos, tiene unas curiosas excepciones. Por ejemplo, en la isla de Bali dan por supuesto que un hermano y una hermana gemelos han tenido relaciones sexuales en el vientre materno. Por lo tanto, cuando son mayores, se les permite tener relaciones y mantener una unión duradera. Los tabúes sexuales que restringen las relaciones son muy abundantes. El tabú que pesa sobre las relaciones sexuales durante la menstruación ha sido visto tradicionalmente como una imposición de los hombres sobre las mujeres. En este periodo no mantienen relaciones con ellas, incluso las obligan muchas veces a vivir en otros lugares apartados. Las consideran impuras, contaminadas, y además los pueden dañar de la forma más insospechada durante la menstruación, solo con mirarlos, con tocarlos, con acercarse. Pero esto no siempre es así. Según un testimonio etnográfico sobre una mujer india en Utah, de California, Estados Unidos, consideraba una bendición el aislamiento, decía, al que le obligaba su tradición en una casa durante la menstruación. Para ella eran los días más felices que pasaba. Se libraba de la pesadez del trabajo diario, de tener que aguantar al hombre. Además, le daba tiempo para pensar en sus cosas y algo muy interesante, para confraternizar con otras mujeres, establecer vínculos y relaciones sociales con otras personas. Un tabú parecido ha estado presente entre nosotras hasta no hace mucho tiempo. Durante la menstruación la mujer podía ser contaminada, no debía mantener relaciones sexuales. Además, las cosas más insospechadas: no podía practicar deporte, no podía bañarse, ducharse, no podía lavarse la cabeza y, por supuesto, no podía hacer mayonesa porque se cortaba. La expresión "estoy mala" era muy habitual y nos indica el estado en el que la mujer estaba una vez al mes. Estaba enferma, estaba indispuesta. En contra, para otra población, como por ejemplo los japoneses Ainu, este fluido corporal es fuente de salud y de gran número de beneficios. Podían mantener relaciones sexuales con sus mujeres durante la menstruación. Hay algunas sociedades en el mundo, especialmente en Nueva Guinea, en que los hombres, simbólica o artificialmente, menstruan.
La mayoría lo realizan insertando algún instrumento en la uretra para hacer que el pene sangre. En muchas de estas mismas sociedades, los hombres también realizan ceremonias para dar a luz simbólicamente. Es lo que se denomina la ovada. Las razones que ofrecen es que esas prácticas hacen a los hombres más importantes en el proceso reproductor. Claro, en ese proceso están biológicamente excluidos. Es curioso cómo el imaginario de numerosas culturas dota a los fluidos corporales que están implicados en el acto sexual de unos valores que sobrepasan la funcionalidad biológica, llegan a ser de tipo mágico, místico, paranormal. El semen es objeto de prescripciones dado el gran poder simbólico que encierra, directamente relacionado también con la supremacía masculina en la sociedad. En la tradición cultural hindú se considera el semen como una fuente de fuerza y vida, que no debe además malgastarse. Quien sepa mantener ese depósito lleno será un superhombre, ¿no? El celibato, por lo tanto, es el primer requisito de la verdadera salud, ya que el orgasmo sexual implica la pérdida de cantidad de semen laboriosamente formada. Para que os hagáis una idea, ellos creen que hace falta 40 días y 40 gotas de sangre para crear o fabricar una sola gota de semen. Por ello, la frecuencia del coito, por supuesto, es menor que los occidentales, a pesar de los estereotipos que nos muestran esta cultura como hipersexualizada, en base sobre todo a la abundancia de temas eróticos en el arte y la arquitectura, y también por el alto crecimiento demográfico. Claro, la masturbación es una práctica censurada, no porque sea pecado, simplemente porque priva al cuerpo de su vigor. A pesar de que la ciencia ha demostrado que el semen poco o nada tiene que ver con nuestro rendimiento físico-mental, lo cierto es que esta creencia se encuentra bastante extendida entre nosotros, de que la abstinencia sexual es beneficiosa. De tanto en tanto nos encontramos en los medios de comunicación con deportistas o entrenadores, recientemente en los mundiales, que la preconizan antes de un partido de fútbol, o a cantantes incluso que advierten de la pérdida de tonos si se copula antes de actuar. Los Etoro de Papúa Nueva Guinea comparten con los hindúes la creencia de que el semen es limitado y que no hay que desperdiciarlo. En su tradición se afirma que el hombre, sin embargo, no nace con esa provisión, sino que la consigue de otros hombres. El modo en que se hacen con su provisión de semen, que les transforma en hombres y posteriormente les posibilitará tener hijos, consiste en mantener relaciones orales con otros hombres adultos de la tribu. Entre los 10 y los 20 años son inseminados y recargados por los adultos. Estas creencias influyen a todos los niveles, pero fijaros, condicionan el tipo de relaciones también heterosexuales. Son muy raras y se prescriben a 1/3 del año, aproximadamente unos 100 días al año están permitidas únicamente. Las bajas tasas de natalidad y además las seriaciones, los nacimientos, ratifican este tipo de normas. Otro aspecto importante que se somete al tamiz cultural es el del emparejamiento sexual. ¿Con quién y cuántas parejas? Aunque nos parezca extraño, la poligamia, que incluye la poliginia y la poliandria, es común en la comunidad global, es normal y aceptada. Casi 1/3 de la población mundial pertenece a alguna comunidad que lo permite. Podríamos afirmar que vivimos en un planeta polígamo, por lo menos en teoría, ya que una cosa es la aprobación social o legal y otra es su frecuencia real en una sociedad particular. Polígamo no es el que quiere, sino el que puede. Son razones económicas las que determinan en mayor medida esta práctica. Por un lado tenemos la poliginia, un hombre casado con varias esposas. Bueno, de todas las culturas en las cuales esta práctica ha existido y existe, quizás la más notoria es la musulmana, también la hindú, pero actualmente es
última, la islámica. En la legislación islámica se acepta que un hombre tenga hasta 4 esposas legales y luego todas las concubinas que quiera, siempre y cuando que pueda mantenerlas, es decir, que se haga cargo de los costes y también de su prole, de todos los hijos que tenga. En la práctica, casi siempre los varones musulmanes han sido monógamos, debido a que esta poliginia ha estado prácticamente reservada a los ricos. La poliandria es el matrimonio de una mujer con varios hombres. Esto es bastante menos frecuente, pero también ha existido y existe. Y tiene también unos claros fundamentos económicos. Sobre todo en los pueblos del Himalaya, donde la tierra es un bien tan precioso como limitado. Hasta la entrada de los chinos en el Tíbet, en 1959, la poliandria era muy frecuente entre sus habitantes. Lo habitual era que varios hermanos compartiesen la misma esposa. Fijaros lo que he dicho, compartiesen. En poblaciones también con una alta tasa de masculinidad también se da esta práctica, producto de un aborto selectivo contra las mujeres o bien por un infanticidio de mujeres neonatas. Esto se da, por ejemplo, en las poblaciones árticas de los inuit, los famosos esquimales. Bueno, a pesar de lo exótico que nos pueda parecer, ¿no?, esto de los harenes de hombres para mujeres, etc., las mujeres en estas uniones no tenían y siguen sin tener poder de decisión ni de acción, más bien todo lo contrario. Actualmente es una nueva forma de esclavitud sexual. Existe otro tipo de uniones menos reglamentadas. Los Mosuo es una etnia china que vive cerca del Tíbet y es una de las pocas sociedades descritas como matriarcales que quedan en el mundo. La mujer tiene el rol más importante, tanto en la vida social como en la laboral. Los hijos llevan el apellido materno y todos los miembros de la familia viven dentro de la comunidad de la familia materna. Bueno, aquí tienen un matrimonio muy curioso, una forma de unión muy curiosa. Se le llama el matrimonio andante. Aquí no existe un contrato formal. La pareja únicamente comparte la noche. Cuando amanece, el hombre se tiene que ir y vuelve a la casa de la madre. Es una relación amorosa o afectiva, como queráis llamarla, caracterizada por la no convivencia y el no compromiso. A los 13 años se lleva a cabo una iniciación por parte de las muchachas que pueden tener una habitación individual y empezar a recibir a partir de ese momento a sus amantes. En la sociedad Mosuo impera el respeto de las relaciones emocionales y sexuales. Nunca han impuesto reglas o una manera de relacionarse como en otras culturas. Y esto se debe a su respeto hacia la mujer, que no es vista como un mero instrumento de placer o reproducción ni inferior al hombre. Sin embargo, actualmente el proceso de globalización que tanto ensalzamos en algunos momentos, también tiene sus partes más oscuras. Actualmente cada vez hay más parejas monógamas y hay cierta presión para que se unan al resto de la sociedad china, cuyo comportamiento les parece no civilizado y sexualmente promiscuo. Se ha convertido en un sitio muy cotizado para el turismo chino, que piensa encontrarse con una especie de paraíso burder sexual. Continuando con el emparejamiento en otras culturas, el matrimonio no es inevitablemente heterosexual. Por ejemplo, existe el matrimonio entre mujeres como una institución predominante en África durante mucho tiempo. La mujer se casaba una con... os decía que el matrimonio entre mujeres era una institución predominante en África por la que una mujer se casaba con otra, de forma institucional. El antropólogo británico Lance Richard documentó entre los Nuer que se daba en situaciones en que la mujer era estéril. Esta mujer tomaría esposa y se convertía culturalmente en un varón, pero es que además buscaba un progenitor para su nueva esposa y de esta manera pasaba también a convertirse en padre, es decir, se convertía en hombre y en padre a la vez. Se priorizaban en este tipo de uniones las razones que eludían el deseo sexual.